Buenas tardes. Comienzo mi ponencia titulada Ya no son cosas de niños, los videojuegos como herramienta de aprendizaje y difusión de la historia y la cultura. Una ponencia en la que quiero defender que los videojuegos han dejado de ser como se les consideraba en el pasado, de manera tremendamente errónea por muchos aspectos, perdón, por muchos sectores de la sociedad y del mundo académico, como un mero entretenimiento escapista que usaban principalmente usuarios infantiles o adolescentes sin ningún valor educativo o de transmisión de la cultura o de valores culturales. Para demostrar la importancia que los videojuegos tienen a día de hoy, comenzamos hablando del el aspecto económico de los videojuegos. En una proyección del portal Newzoo, vemos que en el año 2020, el año en el que nos encontramos, los videojuegos generarían o generarán alrededor de 128 billones y medio de dólares de beneficios netos. Lo cierto es que estas cifras eran estimadas y a día de hoy son difíciles de aseverar, puesto que el coronavirus, la crisis del coronavirus en la que nos vemos inmersa, sin lugar a dudas ha propiciado un aumento muy significativo en el número de videojuegos vendidos. Con lo cual, todo nos hace pensar que el negocio estimado de los videojuegos, la cantidad de dinero generado por los videojuegos a nivel mundial durante este 2020 habrá subido bastante. Es muy interesante, como vemos en esta gráfica, que una parte bastante significativa de los ingresos por videojuegos, 46,1 billón de dólares, pertenecen al sector de los videojuegos móviles. Videojuegos móviles que nos resultan especialmente útiles en el ámbito de la educación. Vemos cómo a nivel mundial los principales consumidores de videojuegos son, en este orden, Asia, el Pacífico, Estados Unidos, Europa, Oriente Medio y África, posteriormente Latinoamérica. Eh, Vemos, como demuestra este gráfico, los videojuegos están básicamente implantados a nivel mundial y sorprende mucho la pobre implantación que a día de hoy tienen en Latinoamérica. Si nos fijamos, por otra parte, tampoco resulta sorprendente que uno de los mercados más importantes para el mundo del videojuego es China. Realmente China se está convirtiendo, como todos sabemos y todas sabemos, en un actor tremendamente importante del mundo económico a día de hoy y su proyección económica sigue siendo fenomenal. Centrándonos en España, vemos que en diciembre del año 2017, los datos más actualizados a los que hemos podido tener acceso demuestran que España es el consumidor número 9 de videojuegos a nivel mundial, por encima de la Federación Rusa, de México, de Brasil, de India, es decir, de países mucho más grandes en cuanto a extensión geográfica, perdón, y número de habitantes también. Decíamos que los videojuegos no son cosa de niños. Si estudiamos los aspectos demográficos del usuario medio de videojuegos, un 29% aproximado de usuarios son menores de 18 años, lo que podemos decir niños o adolescentes. Un 27% son jóvenes adultos de 18 a 35 años. Un 19% son adultos entre 36 y 49 años. Y, sorprendentemente, más de una cuarta parte de consumidores habituales de videojuegos tienen 50 o más años de edad. Se ha estudiado hasta ahora más los aspectos demográficos del videojuego en Estados Unidos que en Europa, pero creo que en gran medida estos datos que ofrecemos son extrapolables al continente europeo y a nuestro país. Fijaros que el 63% de casas norteamericanas cuentan con al menos un jugador, un gamer frecuente. Dejo los datos, no quiero extenderme mucho, los podéis leer por vuestra cuenta. Desde el punto de vista de la importancia cultural de los videojuegos, como demuestra esta captura de pantalla, vemos que algunas personalidades muy relevantes del mundo del cine, del mundo de la cultura, se han volcado en el desarrollo o en la colaboración activa de videojuegos. En pantalla tenemos a personajes a personas tan importantes, perdón, del mundo de la cultura como Guillermo del Toro, Willem Dafoe o Norman Reedus. Otro aspecto que demuestra claramente la importancia cultural del videojuego es el cambio de tendencia. En los años 80, a principios de los 90, de películas famosas se producían videojuegos. El caso de E.T., el extraterrestre, es muy célebre, La Guerra de las Galaxias, incluso el Nombre de la Rosa, se realizó un videojuego, una adaptación en videojuego. A día de hoy es justo al contrario. Los videojuegos dan lugar a películas. Tenemos el caso de Resident Evil, tenemos el caso de Super Mario Bros., tenemos el caso de Doom o la saga cinematográfica de Tomb Raider.
que ha sido llevada al cine en dos ocasiones diferentes. El valor educativo de los videojuegos es tremendo. No nos vamos a detener en esta breve presentación a examinar en detalle todos los beneficios que pueden traer los videojuegos desde el punto de vista educativo, algo que desarrollaremos con mayor detenimiento en la versión escrita de esta ponencia, pero no cabe duda de que el videojuego se está convirtiendo en uno de los mejores aliados del docente, tanto en enseñanza primaria, secundaria como universitaria. Es muy interesante que los videojuegos no simplemente nos sirven para transmitir contenidos, sino también para educar en valores. Yale University, por ejemplo, ha desarrollado un videojuego, como vemos en pantalla, para prevenir el VIH, el virus del SIDA, y la Unión Europea está financiando videojuegos para acabar con, o para intentar paliar cuestiones tan importantes para la sociedad como el acoso escolar, la ciberdelincuencia, etcétera, etcétera. Paso muy rápidamente a ofrecer algunos ejemplos de videojuegos que me parecen especialmente interesantes o que pueden ser utilizados en nuestras clases de historia o de cultura. El primero de ellos, Detroit Become Human, es un videojuego del año 2018 que nos plantea un mundo distópico muy influenciado por producciones cinematográficas como Blade Runner, bueno, su novela original, por supuesto, en el que los androides han sido desarrollados con tal nivel de sofisticación técnica que llegan a pensar y a sentirse como humanos. Con lo cual se produce una revuelta en la que los androides pelean por conseguir sus derechos. Y el eco, evidentemente, con la situación sociocultural de Estados Unidos de los años 50, donde la población afronorteamericana pelea por conseguir derechos civiles, es muy evidente. Es un videojuego, perdón, extremadamente interesante porque, como vemos en la captura de pantalla que tenemos a la derecha, continuamente nos está lanzando a la cara, como decimos en inglés, una serie de decisiones, una serie de cuestiones que el jugador debe decidir que muy frecuentemente son de un marcado carácter filosófico. En gran medida, Detroit Become Human es una película interactiva en la que nos hacemos responsables del destino de androides y humanos. El segundo juego del que quiero hablar, Death Stranding, es una obra de arte de los videojuegos producida por el genial artista japonés Hideo Kojima en el año 2019 para Sony. Nos presenta un Estados Unidos absolutamente devastado y nos ponemos, perdón, en los zapatos o en la piel del protagonista de este videojuego, que simplemente se dedica o básicamente se dedica a transportar productos necesarios del punto A al punto B con el único objetivo de reconstruir el tejido social y cultural de América. Se ha acusado en algunas ocasiones de manera certera a los videojuegos de ser demasiado dependientes en la violencia, los tiros, la acción y transmitir ciertas ideas erróneas a los usuarios, no solo a los jóvenes. Death Stranding es el caso contrario. Es un juego en el que la violencia tiene consecuencias muy negativas y hay que evitarla en todo caso. Es muy interesante el modo multijugador que presenta este juego de Hideo Kojima, como es la captura derecha. Es un modo multijugador asíncrono. Es decir, tú estás jugando y nunca te encuentras con otro usuario en la pantalla, pero sí que otro usuario puede dejar objetos que te van a simplificar tremendamente la vida, o tú puedes dejar objetos para otro usuario, creando una gran sensación de solidaridad y transmitiendo el mensaje de que de manera independiente los seres humanos somos tremendamente frágiles, pero sin embargo cuando combatimos juntos contra el enemigo común, somos capaces de casi cualquier cosa. Otro ejemplo muy interesante es Hellblade. Hellblade es un videojuego muy interesante por dos motivos. En primer lugar, como vemos en la captura de la izquierda, Hellblade nos presenta a una protagonista femenina con unas características psicológicas muy determinadas. Es una persona que sufre de esquizofrenia. En este videojuego, la esquizofrénica o el esquizofrénico ya no son locos, sino que son enfermos y son personas totalmente normales que deben hacer frente a una vida mucho más complicada debido a su propia condición psiquiátrica, por así decirlo. Sin embargo, nada impide a esta mujer esquizofrénica convertirse en auténtica heroína del videojuego. Por otra parte, es un videojuego muy interesante porque, como vemos en la captura derecha, es un videojuego que nos introduce de lleno en la mitología vikinga, la mitología norsa,
y que nos permite conocer muy en profundidad, puesto que el videojuego ha sido investigado, perdón, ha sido desarrollado en colaboración con historiadores e investigadores, nos pretende conocer de una manera bastante realista, perdón, muchos de los mitos fundacionales del mundo pre, eh, pregermánico. Perdón. Otro ejemplo muy interesante es Far Cry Primal, un videojuego que nos lleva a la prehistoria. Nos lleva a la prehistoria y deconstruye muchos de los mitos que nos ha venido transmitiendo la cultura pop hasta principios del siglo XX, en gran medida, de acuerdo con la cual nuestros antepasados no eran sino seres violentos, brutales, que iban de un lado para otro en taparrabos, que, con un garrote, arrastrando a sus parejas del pelo. Far Cry Primal, de nuevo, está desarrollado por Ubisoft y ha contado con el asesoramiento de grandes expertos en el mundo de la prehistoria, con lo cual tiene un valor educativo muy interesante. Hablando del valor educativo para la historia de los videojuegos, es imposible no hablar de Assassin's Creed. Pongo dos ejemplos concretos en esta presentación. Unity, un Assassin's Creed que nos sumerge, perdón, de lleno en el mundo de la Revolución Francesa. El grado de realismo, el grado de detalle, de minuciosidad y de rigor histórico con el que se recreó la Francia prerevolucionaria es tal que cuando desafortunadamente la Catedral de Notre Dame fue asolada por el fuego el año pasado, muchos de los arquitectos, bueno, perdón, los arquitectos que están ahora mismo peleando para reconstruir Notre Dame recurrieron a los planos y a las proyecciones en 3D que habían creado los ingenieros de software de Assassin's Creed para poder enfrentarse a la reconstrucción de Notre Dame, de la catedral. El segundo ejemplo es Assassin's Creed Rogued, un Assassin's Creed que nos sumerge de lleno en la Revolución Norteamericana, en aquellos momentos en los que las colonias dejan de ser colonias para convertirse en estados independientes y Estados Unidos nace como el primer o uno de los primeros países democráticos del mundo. El último ejemplo que planteo en esta presentación es Red Dead Redemption, un videojuego de mundo abierto presentado en el año 2018 por Rockstar, que nos resulta increíblemente interesante, puesto que una vez más nos permite, perdón, visitar el tumultuoso, complejo, excitante y en gran medida desconocido mundo de la Norteamérica del siglo XIX. Un mundo en el que, como vemos en estas dos capturas, el norteamericano está dejando de ser rural y dependiendo de su caballo para convertirse en un urbanita que depende de los medios de comunicación y de los medios de transporte más modernos. El nivel de detalle con el que ha sido creado este Red Dead Redemption es extremo. A medida que vamos jugando, vamos descubriendo artículos de periódico, objetos cotidianos, muy bien contextualizados, con lo cual nos permite descubrir cómo era este Estados Unidos del Wild West de una manera muchísimo más rigurosa desde un punto histórico que las películas de vaqueros e indios que muchos y muchas crecimos viendo. Termino esta breve presentación simplemente dando las gracias por la atención. Simplemente pretendía ofrecer aquí un pequeño aperitivo, pretendía simplemente captar vuestra atención, pretendía animaros a que exploréis los videojuegos con todo el tremendo caudal de beneficios que pueden ofrecer para vuestras clases, para vuestro aprendizaje personal. Es una línea de investigación en la que me encuentro absorto y en el futuro espero poder ofrecer más al respecto. Muchísimas gracias.